Que esta mañana, esta adoración nos sirva de inspiración para seguir adorando a nuestro Dios. Que ahora en sus propias palabras agradezca al Dios soberano y altísimo por todas las cosas que ha hecho en nuestra vida. Gracias, Señor Rey. Gracias, Padre Celestial. Por siempre eres y para siempre serás Dios adorado. Gracias, mi Rey Celestial y Padre maravilloso. Yo le invito para que te adoramos. Tu gloria está en nuestra vida, Señor. ¿Qué más saber, Señor, que tu gloria está entendiendo que nos has salvado? Tu gloria llegó a nosotros, la luz llegó a alumbrar nuestra oscuridad y hoy somos luz donde nos encontremos, esa casa rodante que presenta tu nombre. Y como iglesia, Señor, de este lugar, cada uno de nosotros podamos llegar a ser luz donde nos encontremos e instrumentos en tus manos para llevar la palabra en la casa, en la calle. Padre nuestro y Dios, Santo Dios maravilloso, adoremos y exaltemos a nuestro Dios santo y maravilloso. Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Señor Jesús. Vamos entonces con primera carta a los Corintios. Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y a través de la frecuencia Verdad y Vida. A través de ella nos escuchan. Bienvenidos. Aquí estamos con la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 1 hasta el 11. Vamos a tener esta perícopa o esta porción. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa,
quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Amén. Casarse o no casarse. Usted ya mirará si está soltero, y los que estamos casados, ahí estamos ya. No hay nada, ¿sí o no, amor? Ahí ya no hay nada que hacer. No, pero nos ha ido bien, ¿sí o no? Bueno, como tema en este pasaje yo encuentro algo muy bonito de parte de Dios, y que es que el matrimonio fue dado por Dios para protegernos, o no, mejor, el tema que Pablo está exponiéndole a esta gente es esto. El matrimonio fue dado por Dios para proteger contra la inmoralidad. Por eso dice allí, cada hombre tenga relaciones con su propia esposa y cada esposa con su propio esposo. Pareja, hombre, mujer, porque hay que hacer hoy ya la diferencia en cuanto a esto. Entonces, como idea para nosotros que estamos hoy ubicados acá en el siglo XXI, siglos que han pasado y pasado, el principio de la verdad sigue. ¿Cuál es el principio que para nosotros está? Dice, el matrimonio nos protege de la inmoralidad. A nosotros el matrimonio nos protege de la inmoralidad. Y para los que no pueden contenerse en su vida sexual, para eso Dios estableció el matrimonio. Pero habrá otros que Dios les dio ese don de continencia y podrán vivir su soltería o su viudez tranquilamente. Entonces ahí abarca Pablo a los que no son capaces de contenerse. Entonces el matrimonio es la solución para su vida sexual. Y para los solteros que puedan contenerse porque es un don de Dios, excelente. Y si no, entonces cásese. Esa es como la idea que nos está planteando Pablo en esta pequeña porción de la palabra. Existía el libertinaje, como hemos venido hablando en esta carta a los Corintios, impresionante, y el libertinaje estaba dado por la levadura de aquellos que estaban en esa iglesia de Corinto, que apoyaban más lo que era la sabiduría humana antes que el evangelio. El evangelio había sido desplazado por muy buenos intelectuales de la congregación de Corinto, pero impregnados con la filosofía griega. Para ellos era más importante el alma que el cuerpo. Con el cuerpo se puede hacer lo que le dé la gana a cada cual, pues al fin y al cabo va a ser destruido por Dios. Y Pablo entonces destruye precisamente ese concepto o esa idea que se había metido en la iglesia de Corinto por la levadura de la sabiduría humana que había desplazado el evangelio. Y llegaron a esa conclusión. El cuerpo al fin y al cabo va a ser destruido, entonces por eso permitían el incesto, como estaba viviendo esa iglesia. Y ahora en el capítulo 6, recordarán ustedes, se estaba viviendo lo que era la parte de la fornicación. No había ningún problema, al fin y al cabo el estómago está para la comida para el estómago. Todo lo que me sea lícito yo lo puedo hacer, todas las cosas me son lícitas. Dos frasecitas, todas las cosas me son lícitas, la comida para el estómago para la comida. Dos frases o dos eslogan que tenía que ver era con la sexualidad. Haga con su cuerpo lo que quiera, acuéstese con la persona que quiera, tenga el sexo, pues al fin y al cabo eso es un apetito que Dios creó, entonces aproveche. Eran las dos frases que muy sofisticadas estaban mostrando libertinaje, les estaba permitiendo ir a la inmoralidad sexual, y Pablo les desbarata ese concepto porque el cuerpo va a ser destruido, haga con su cuerpo lo que quiera. Y por eso Pablo les dice, no señores, el cuerpo no va a ser destruido,
Así como Jesús resucitó de entre los muertos, su cuerpo también va a resucitar, no va a ser destruido. Cuando aparece por allá que el cuerpo y el estómago serán destruidos, quiere decir que cuando resucitemos ya no vamos a necesitar comer, ya no se va a necesitar hacer el amor, porque ya esos apetitos desaparecen en nuestra nueva condición de espiritualidad. Ya no nos regirá nada de lo carnal. Y eso era lo que se había infiltrado en esta congregación, el libertinaje, y eso era lo que él estaba allí tratando digámoslo, de destruir, porque la sabiduría humana se había posicionado y había desplazado el evangelio. Una niña dice que su trabajo es acostarse con los hombres y no hay pecado en eso. Al fin y al cabo de eso depende vivir o no vivir, su sustento. Después de cada acostada se lava y punto, no hay ningún problema, sigue su vida normal, vuelve y se acuesta con otra persona y en eso Dios no va a ver no va a ver la culpable porque al fin y al cabo ese es su sustento y no hay ningún problema. Fue algo pasajero para poder de esa manera poder vivir. Ella limpia su cuerpo, sigue su vida normal, vuelve y se acuesta, limpia su cuerpo, sigue su vida normal. Eso que hace esta niña es semejante a lo que hacía la gente en Corinto, precisamente. No había problema, había incesto, fornicación. Y como vimos en el capítulo 6, la fornicación, la pareja, esposo y esposa, uno de ellos se acuesta con una persona distinta a su pareja, se hace una sola carne. Entonces, ¿cómo es posible sacar el miembro de Cristo, que es usted, que soy yo, que pertenecemos a lo sagrado, y fundirse en una sola persona con alguien que no es nuestra pareja? Eso es lo que plantea Pablo. No es posible hacer nada de estas cosas. Y entonces, Pablo está hablándonos acá, hay que cuidar el cuerpo porque el cuerpo también resucitará. No haga con su cuerpo lo que le dé la gana. Siga el ejemplo de Jesús. Ahora, en este capítulo, desde el versículo 1 hasta el 11, voy a tratar un solo punto, y es: quien no quiera pagar el precio, que no se case. Ya usted verá si está soltero, si asume esto o no, pero los que estamos casados debemos asumir unas responsabilidades. ¿Doy nombre, sí o no, mi amor? Bueno, no vamos a dar nombres aquí porque pudiera decir uno, venga, mi hermano suma esta responsabilidad, mi hermana suma esta otra responsabilidad, pero no, ¿cierto? No. Y eso lo hago pues en forma de charla. Así que quien no quiera pagar el precio, que no se case, al fin y al cabo. Como dice el título, casarse o no casarse. A ver, el amor sexual es una hermosa herramienta que Dios nos dio a todos para construir y no un arma para destruir o pelear. Eso es el amor sexual. En este pasaje se habla de la sexualidad, del apetito sexual. Negarse el uno al otro es, digámoslo así, cometer un robo e invitar a Satanás, e invitar a la carne para que tiente a la pareja y busque satisfacción sexual en otra persona. Eso hay que tenerlo con mucha precisión en nuestra vida, sobre todo los que estamos casados. Aquí hay una situación. Primero, está el problema de la inmoralidad sexual, como la prostitución y el incesto. Así que las fornicaciones, hermanos amados, por las fornicaciones, dice Pablo, tenga cada uno a su propia mujer y cada una a su propio esposo. Es decir,
cásese, porque si anda quemándose, no va a satisfacer al Señor. Entonces la recomendación de Pablo es que debido a esa falta de moral de los solteros de la congregación, como puede ser hoy, de los solteros y de las viudas o de los viudos, de los que están en ese estado civil, que no tienen pareja, y a la inmoralidad de los mismos creyentes, porque dentro de la iglesia cristiana hay creyentes que siguen en su fornicación. Entonces, debido a esa situación, entonces Pablo es que está diciendo, organícese, mire qué es lo que está pasando, porque no puede seguir en estas condiciones. Si está fornicando, organícese. ¿Qué está pasando en el interior de su familia? Se está negando uno al otro y está haciendo que salga a buscar afuera. El soltero o la soltera o la viuda, si no tiene el don de continencia, entonces es mejor que se case, pero no ande también en esta inmoralidad. Esa es la situación que está planteando Pablo. Y uno de los propósitos del matrimonio es precisamente lo que dice desde el comienzo, es evitar la fornicación. Y Dios no aprueba ni la poligamia ni los matrimonios igualitarios. Nada de eso que hoy está en tanto apogeo y que con tanta desfachatez se muestra dentro de la sociedad, parejas que igualitarias, o la poligamia y la infinidad de aberraciones sexuales dentro de la persona, con cosas que no son lo ideal, como con animales, con objetos, todo ese tipo de desviaciones no son aprobadas por Dios. El modelo de Dios desde el principio es hombre y mujer. Se casan y viven su sexualidad. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el apetito sexual, también como nos da las ganas de comer, como nos dan las ganas de dormir, como nos dan las ganas de descansar. Y todo eso son buenos hábitos o buenos apetitos, pero hay que controlarlos para que no se nos desenfrene en algo como aquí en este caso la fornicación. La soltería puede ser buena siempre y cuando tanto hombres como mujeres sean capaces de permanecer solteros y a la vez de estar solteros ser castos, ser puros en su sexualidad. Y la mayoría de los seres humanos nos casamos para evitar precisamente la inmoralidad, porque uno tiene el apetito sexual, todos los seres humanos lo tenemos. Pero si uno no logra controlar eso, entonces Dios dice, la solución a esa situación, para que no se vaya a la fornicación, a la inmoralidad, es el matrimonio. Disfrute el sexo dentro de las líneas del matrimonio. Entonces, la mayoría de los seres humanos nos casamos por eso, para evitar precisamente la inmoralidad, porque se ama a la pareja, porque se quiere proyectar una vida hasta que la muerte nos separe, compartiéndola con esa persona. Y eso es desde el principio que se estableció precisamente eso. Eso para los casados. Y el celibato está permitido, pero no es un mandato. No todos tienen ese don de ser célibes. Esto es algo parecido a lo que Jesús dijo, algo de los eunucos. El eunuco era castrado, ¿cierto? Pero tiene algo directa o indirectamente, se refiere también a la abstinencia matrimonial. Jesús ya lo había tocado, Pablo lo está tocando acá. Y si vamos al Génesis, dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo. Y es que esa idea de Dios, no es bueno que el hombre esté solo, es para la mayoría de los seres humanos, para la gran mayoría. Pero por alguna u otra razón, uno tiene que ver que algunos han sido llamados para vivir en su soltería, quizá en su viudez. Y entonces ya, ¿cómo van a manejar esa parte de su sexualidad? Pero la condición de solteros, el que es célibe, el que se abstiene de su vida sexual porque es parte dada por Dios, entonces no quiere decir que es más infraespiritual.
No quiere decir que es súper espiritual, no. Sigue siendo como cualquier ser humano. Pero el que tenga el don de ser célibe, eso es una cosa de Dios, no es nuestra. Es una cosa de Dios. Porque a usted, ¿cuándo le ha dejado de dar hambre? Dígame. Nunca. A no ser que algo en el cerebro no le esté mandando la orden para que coma y ya eso hace parte de una enfermedad. ¿Sí o no? ¿Cuándo alguien ha dejado de ser alegre? Cuando deja a alguien de ser alegre porque le falta algo de la glándula que envía la orden o la sustancia para la alegría. La alegría fue dada por Dios. Dice en el libro de los Hechos, la alegría fue dada por Dios. No la da nadie, no la compra nadie. El apetito sexual fue dado por Dios, no nos lo vendieron en una esquina, pero todo esto tiene que saberse manejar. Este es el problema que se plantea. Segunda situación, Pablo dice que hay responsabilidades en el matrimonio. Es decir, hay deberes conyugales en lo cual él se concentra acá en este pasaje, precisamente en relación a hacer el amor, las relaciones sexuales. Y Pablo da un concepto no muy gustador precisamente en ese momento. En ese momento no es muy gustador y posiblemente es igual en la actualidad. Y habla precisamente del acuerdo mutuo que debe haber entre el hombre y la mujer en el matrimonio. La entrega mutua de sus cuerpos el uno al otro. Y eso, como era un problema ya, también es hoy. ¿Por qué se suscitó el problema en ese momento? Porque parece ser que Pablo, investigando en su consejería y en las preguntas que le hicieron, por eso es que esta carta en este capítulo responde a esto, a estas preguntas, parece ser que se estaban negando en las parejas a su vida sexual. Entonces eso estaba produciendo que ellos o ellas se fueran y se acostaran con otra persona. Entonces viene la fornicación. Pero eso estaba permitido por la levadura que Pablo habla en la carta a los Corintios, esa levadura que era la sabiduría humana y estaba sacando la sabiduría del Evangelio. El cuerpo va a ser destruido, entonces haga con su cuerpo lo que le dé la gana. Y por eso Pablo les dice, no, Jesús resucitó y como Él resucitó, ustedes también van a resucitar, entonces cuiden su cuerpo. No a la fornicación, porque el cuerpo no es para la fornicación, sino que el cuerpo es para el Señor. Entonces parece ser que en el trasfondo era todo esto. Las mujeres decían, pero ¿cómo me voy a acostar con mi marido si viene a acostarse con una chica de la calle? No. Entonces propagaba mucho más eso. Ese es como un trasfondo que se encuentra de ese problema. Entonces, él habla aquí de la entrega mutua que debe de haber entre el hombre y la mujer. Y por eso es que Pablo dice, el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal. ¿Cuál es el deber conyugal? El sexo. Asimismo la mujer con su marido. Y luego dice, y ahí empieza a descubrir cosas o a mostrar cosas del Evangelio. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces mire que dice, yo no soy dueño de mi cuerpo, es ella la que es dueña de mi cuerpo. Yo soy dueño del cuerpo de ella. ¿Sí? Eso queda claro y está expuesto por primera vez por Pablo aquí en este pasaje y lo sigue hablando luego en otras cartas. Entonces, en otras palabras, en el matrimonio los cónyuges nos pertenecemos el uno al otro, nos pertenecemos. Ni el hombre ni la mujer somos dueños de nuestra relación, nos pertenecemos. Los dos somos dueños. No es que uno tenga el 52% sobre el cuerpo de él o de ella y el otro o la otra tiene el 48%. No. Somos mutuamente en eso. Así que las parejas que cortan el servicio en la actualidad, yo no sé por qué está pasando eso. Pero cortar esos servicios, hermano amado, es un pecado. Y está dominando sobre lo que usted no puede dominar, sobre lo que usted no tiene una escritura. Usted no tiene la escritura sobre su cuerpo cuando se casó. La escritura es del otro. La escritura es de la otra. No vaya a violentar y hacer una escritura falsa porque se la cobran allá arriba. En algún momento se la cobran. Ahora, en la antigüedad, como en la actualidad, el poderío masculino se ha notado, ¿cierto que sí o no?
Por eso la liberación femenina y el mal concepto de eso, porque se van por los lados que no es completamente. Entonces, gracias a Dios, y yo me alegro por esa parte de la Escritura, y cuando lo leí me dio como una alegría, porque aquí Pablo ofrece una igualdad, una mutualidad. Entonces, por favor, los que son dominantes, los meros machos, los machistas, fuera de este lugar, aquí no pertenecen. Chao, 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 chao. A ver, empiecen a levantarse y se van. Los machistas, a ver, no hay, listo. Porque Pablo aquí hace una cosa muy buena y es la mutualidad, es decir, la igualdad entre el hombre y la mujer, la enfatiza en este pasaje y en esta misma carta también la vuelve a hacer de la siguiente manera. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Por qué? Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Recuerdan el pasaje bíblico de Génesis donde dice que Dios hizo al varón y hembra los creó? Y cuando sigue la historia, es el hombre solo. Pero ya había dicho, varón y hembra los creó. Y está solo. ¿Y qué pasa entonces? Le hace caer sueño profundo y saca a la mujer ¿de dónde? Del costado. Ya estaba la mujer creada ahí. Pero ¿de dónde nace el hombre? ¿De dónde nace el hombre? De una mujer. Entonces mire que todo procede de Dios, entonces nos iguala. Así que machistas, se desbarató su posición. Abajo meros machos. Todos somos iguales delante del Señor, según esta porción, y más en nuestra sexualidad con la mujer. Entonces seamos conscientes de este principio de mutualidad o de igualdad en el matrimonio y en el sexo. En el matrimonio y en el sexo. Ni nosotros como hombres, ni las mujeres como mujeres debemos faltar en nuestras responsabilidades conyugales. Ni tampoco podemos usar el sexo como instrumento de dominio o abuso de poder, porque a veces se usa ese, ¿cierto? ¿O no? Los casados, las casadas, ¿o qué? O los que estuvieron casados alguna vez. ¿Se usa eso como arma o no? Hoy no hay nada. Hoy no hay nada. Entonces, invitan a que miren el plato por otro lado. Eso no se puede hacer. Sin embargo, aquí Pablo hace lo que él llama una concesión respecto a lo que es precisamente esa relación sexual. Dice, y es una concepción, es algo que a él le parece que se puede hacer, y es no se niegue el uno al otro, a no ser por causa pues de mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparse tranquilamente de la sexualidad, ¿sí? De la oración. Entonces que durante ese tiempo no pueden los dos tomar ese acuerdo. Pero hay cuestiones también de que él y ella son cristianos, pero él no puede ayunar o ella no puede ayunar, y entonces él saca ese rato para ayunar y ella no por sus obligaciones. Entonces se puede llegar a un acuerdo ahí en ese momento. Durante todo este tiempo no vamos a tener relaciones sexuales, voy a estar en la búsqueda del Señor, en mi oración y todo eso. Pero quizás no se dé. Entonces, porque una de las partes está en oración y todo eso, entonces el otro o la otra que no está, pero es cristiano y todo el cuento, o no es creyente, en fin, entonces usted le va a negar la sexualidad porque está en su momento de oración. ¿Y va a ser un pecado? No. Si el otro no es creyente o no ha llegado a esa concesión con usted porque no le parece o no cree, usted no se puede negar, sea hombre o sea mujer, para que no lleve las cosas hasta el límite, hasta el extremo. Y ya dice luego, pues después de ese tiempo, pues pueden juntarse, es que vuelvan a hacer el amor para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, él dice eso, lo dice como concesión, no como mandato, no, de ninguna manera.
Entonces lo que uno tiene que hacer es ponernos a tono en estas cuestiones espirituales y en estas cuestiones físicas, ¿cierto? Para que no vaya a haber un atropello y una vulneralización. No, es que yo estoy en ayuno y usted viene a usarme. Porque esa es la palabra que se utiliza mucho. Usted viene a usarme. No, por Dios. Dejen ese lenguaje. Eso no tiene que ver con eso, por favor. Lo dicen de una manera despectiva, humillante. No, eso no es así. Tiene que llegarse a ese diálogo para que no usen esas palabras. ¿Qué me usa como un sanitario? No, por Dios. Tienen que dialogar y tienen que mirar cómo es la situación y dejar de usar palabras que no tienen sentido ni caben realmente ahí. Era tan grave el asunto de la inmoralidad entre los hermanos de Corinto que hasta dudaban de si el sexo era apropiado incluso en el matrimonio. Era la situación que se estaba viviendo. Este deber conyugal es bíblico y se encuentra en Génesis, y acá en esta carta de Pablo, aquí en este capítulo, se confirma cuando en el sexo el hombre y la mujer se vuelven una sola carne. Una sola carne. En el matrimonio ni el hombre ni la mujer controlamos nuestro propio cuerpo. El apetito sexual es creado por Dios y debe de disfrutarse sanamente. Es más, fue el primer mandamiento que Dios estableció. Si usted observa, fue el primer mandamiento. ¿Lo recuerdan? Procreaos, multiplicaos, y andaban desnudos y no les daba vergüenza. Todo era color de rosa, hermoso. Ahora, como esposo y esposa podemos tener, como les dije ahorita, esa situación de vamos a dejar el asunto mientras buscamos de Dios, pero eso es una concesión que tiene la pareja. En este sentido de esa concesión de no vamos a tener relaciones sexuales porque estoy en la búsqueda del Señor, estoy en ayuno, estoy en vigilia, estoy separado o separada para el Señor por un tiempo, ojo que ni el más alto nivel espiritual de servir a Dios justifica ese riesgo de caer en la inmoralidad por la suspensión de ese acto sexual. Ahora, Pablo sigue diciendo acá, el ideal para él es que cada uno permanezca sin casarse. Parece ser que él no estaba casado, parece ser que era viudo, parece ser, son muchas las interpretaciones que se dan sobre el asunto, porque quien pertenecía al Sanedrín era una persona que debía de ser casada, pero aquí lo distorsiona todo ese concepto, no se sabe con certeza si era casado, si era soltero, pero él dice que ojalá permaneciera sin casarse y que todos tuvieran ese don de continencia. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Pero ese don no es para todos. Y Pablo, que sí lo tenía, pues lo usó con mucho éxito para el servicio del Señor. Entonces, quienes no tengan este don de abstinencia sexual deben casarse. Esa es la recomendación de Pablo. De lo contrario, se exponen a quemarse con ese deseo sexual y a buscar precisamente la satisfacción de una manera inadecuada, no como la estableció el Señor. Y déjeme decirle que hoy todavía es válida esta palabra del Señor. La palabra que Dios dijo sobre el adulterio, la palabra que Dios dijo sobre la fornicación, es válida sin importar lo que el mundo diga, porque su palabra no va a ser cambiada por la muchedumbre o por todo el mundo, así se decrete. El mundo puede decretar, el mundo puede decir, pero su palabra se cumple y se hace tal como Dios la estableció. Fornicación, adulterio es pecado y la inmoralidad es pecado. Y esta palabra que hoy estamos exponiendo
toda la Biblia, no piense que fue escrita para una época, no. Fue escrita para la condición del ser humano. Que eso pertenece al tiempo antiguo. No, pertenece al tiempo antiguo con textos de una historia de personajes y de un pueblo, pero la condición de ese pueblo es la misma de hoy. O dígame si hoy en la iglesia no hay fornicarios. O dígame si hoy en la iglesia no hay adúlteros. O dígame si hoy en la iglesia no hay inmoralidad sexual. La condición es la misma. La condición es la misma. El incesto, el yerno acostándose con la suegra. Terrible. Las páginas, ¿qué? Negras. Las páginas XX, todo eso. Todo esto de la inmoralidad se vive en la iglesia, aún, entre comillas, siendo cristianos. Entonces, la Biblia no es para una época. La Biblia muestra la condición del ser humano como ha estado, pecaminoso. Lo que vivían ellos, lo vivimos hoy. La iglesia tiene todos los dones del Espíritu Santo hoy. Palabra de profecía, milagros, sanidades, lenguas. Tenemos al Espíritu Santo. Los de Corinto tenían lo mismo, todos los dones. Todo lo tenemos como ellos. Todos los dones, todos los pecados. La condición humana. Entonces, Pablo no nos está hablando algo distinto de lo que vivió él a lo que hoy estamos viviendo. Así que, mis hermanos, no diga que esto es antiguo, no diga que es para una época. Es escrito porque la condición del ser humano siempre ha sido la misma durante todo el tiempo, su pecaminosidad. Y en cuanto a esta reflexión del matrimonio, el matrimonio fue instituido por varias razones y una de ellas fue precisamente el satisfacer el apetito sexual del cónyuge y el nuestro. Cuando nos casamos para hacer feliz a la pareja. Cuando yo hago feliz a la pareja, soy feliz. Cuando yo me caso pensando en mi felicidad, solamente estoy hablando de egoísmo. Nos casamos porque yo voy a hacer feliz a mi pareja. Pero si yo me caso pensando en mi felicidad solamente, vamos mal. Hemos empezado ese camino muy mal. Lo otro que podemos ver es lo siguiente de esto. El matrimonio es cosa seria. ¿O no creen ustedes los que estamos casados? ¿Es seria o no es seria? Es muy seria. Y requiere de mucho esfuerzo, ¿o no? Y todavía seguimos en ese esfuerzo, ¿o no? Ya unos hemos avanzado un poco más en ese esfuerzo, lo hemos tomado ya con la seriedad del caso. Hay otros que todavía, llevando más de 20 años casados, todavía no se han encarrilado. No se han encarrilado todavía. Cuando alguien se casa, empieza un estilo de vida distinto y es para toda la vida, como lo dijo Jesús. En los tiempos del Nuevo Testamento, el divorcio era aceptado en Israel por muchas razones, por muchos motivos, por diferentes problemas matrimoniales y ofensas de parte de la esposa y del esposo, pero al venir Jesucristo, Él cambió la situación. Ya la cambió. Entonces los discípulos, al escuchar su enseñanza, los apóstoles respondieron que si así era mejor no casarse. Fue que dijeron los apóstoles. El Señor les contestó que tenían razón, sí, tienen razón, pero que no todas las personas son capaces de vivir solteras toda la vida sin sufrir las tentaciones de la sexualidad y del pecado. Entonces, por eso se establece, y lo confirma Dios, Jesús en el Nuevo Testamento, lo del matrimonio. Y Pablo lo reafirma aquí en esta carta.
Entonces, mis hermanos, al casarnos ya no somos dueños de nosotros, téngalo presente. Fuera machismo, fuera ¿cómo? El feminismo, no, somos iguales. Aquí, al casarnos, no somos dueños de nosotros mismos, sino que voluntariamente sujetamos el control de nuestra vida a nuestra pareja. Mi esposa hizo 2 cursos de conducción, de manejar vehículos, y no pudo, pero sí me conduce mi vida de una manera impresionante. Pero lo hace muy bien, no me ha chocado todavía. Ay. Bueno, los casados pertenecemos a la compañera y las casadas pertenecen a su compañero. Ojo que estamos hablando de parejas, hombre, mujer, mujer, hombre. Eso es lo que Dios estableció. Debemos de someter nuestro cuerpo al deseo y al dominio de la pareja. Ojo, que me está doliendo la cabeza, que estoy muy cansado, que estoy muy cansada. Pablo indica que esta sumisión es una entrega continua. Entonces, mis hermanos, con esto, pague lo que deba. Pague lo que deba. Cumpla su obligación con la pareja. Este requisito no es condicional. Ambos tenemos acá el deber de hacer nuestra parte y sufragar las necesidades de la pareja. Y déjeme decirle una cosa más, y no importa si él o ella cumple o no cumple, no importa, porque como les dije, me caso para hacer feliz a la otra persona. Entonces, mire, no es que ella o es que él no, ella no. No importa si él cumple o no cumpla, esa parte es muy complicada, muy difícil, pero esa es una realidad. Esta exigencia se presenta en todos los sentidos del matrimonio, en todos los sentidos, no solamente sexual, sino en todo lo que implica el matrimonio. Sin embargo, el pasaje definitivamente incluye aquí la vida sexual de los esposos. En este pasaje ese es como el centro. Pablo concluye diciendo que de ser posible es mejor no casarse, pero si tiene el don, ¿cierto?, de la incontinencia, del ser célibe. Pero la incapacidad de algunos para controlar sus impulsos puede influir, y déjeme decirle, esto es una realidad, que no son capaces de controlar sus impulsos sexuales, puede influir en su expresión física como mental. Eso es un tormento. Cuando no hay forma de controlar y se está quemando y sabe que no puede hacerlo, es una lucha física y mental y eso se vuelve una batalla, un campo de batalla. Entonces, si le hace difícil luchar contra la presión de los apetitos sexuales, el consejo bíblico es ¿qué? Dominarlos. Si no tiene esa abstinencia, la solución sería casarse, pero no solamente por eso, tiene que existir varios elementos más. El matrimonio existe para resolver el problema de la tentación. Está establecido desde el inicio como tal, un principio básico sobre un pilar sobre el cual se fundamenta, hace parte de eso, sin descartar el compañerismo, sin descartar los proyectos, el estar hasta que la muerte nos separe, todas estas cosas. Entonces, los dos esposos deben dedicarse a satisfacer las necesidades sexuales del otro, según este pasaje. Y el plan de Dios para la mayoría de la gente es que se casen. Ese es el plan de Dios para la mayoría de las personas. El matrimonio cumple buenos propósitos en la vida de los cónyuges. Sin embargo, una cosa es segura: nos cuesta mucho esfuerzo el matrimonio. Porque es que ya no vivo solo. Por eso en el matrimonio no es permitido, es que déjeme el espacio. ¿Cuál espacio? Vea, deje de ser bobo y boba, ¿cómo así? Entonces no se case.
¿Cómo así? Es que yo necesito mi espacio. Entonces no se case, porque si usted se casa ya no tiene espacio. El espacio le corresponde a él o a ella. No, entonces ese concepto tan bobo de ahora de la humanidad, no, sáquelo por favor, eso no funciona. Va para abajo eso. Así que quien no esté dispuesto a invertir lo necesario, no debe casarse. Si no está dispuesto a pagar el precio, es mejor que no se case. El mundo dice, su cuerpo es suyo, puede decidir lo que quiera hacer con él porque usted tiene sus derechos y nadie puede obligarle a hacer lo que no quiere. Si no recibe lo que quiere, tampoco dé al otro lo que le pide. Y eso no es así. Dentro del matrimonio no es así. Esta es una idea que viene desde por allá, de los gnósticos, quienes en la iglesia cristiana hoy dicen eso, están basados en los gnósticos. Entonces, mijo, fritis calavera mortis pataletus, no sé en qué iglesia está metido usted. No sé a dónde se metió. Porque aquí dice, el amor dice, satisfaga los deseos de su esposo o su esposa sin condiciones. Y sus propios deseos serán también cumplidos, aunque no obtenga el resultado deseado. Obedezca lo que Dios dice y busque la manera de satisfacer las necesidades de su compañero o de su compañera. Mis hermanos y mis hermanas, he dicho, incline su cabeza y oremos al Señor. Ore al Señor acorde a lo que le haya hablado. A los casados nos habla de una manera, a los solteros les habla de otra, a los viudos, a las viudas les habla. Y piense mientras está ahí con la cabeza gacha, meditando en la oración. Quien no quiera pagar el precio, que no se case. Piense si está disfrutando de su estado actual, de casado o casada, o de soltero, soltera, o viudo o viuda. Piense si está disfrutando de ese estado civil en el que se encuentra en este momento. Y si está disfrutándolo desde la óptica de Dios. No se está quemando. Tiene la abstinencia. Disfruta su vida de esa manera, agradando a Dios. O se está quemando y piensa más bien casarse porque tiene el amor de su vida, tiene proyectos de vivir hasta que la muerte lo separe, no por satisfacer una necesidad sexual. Hace parte de la satisfacción del matrimonio, la satisfacción sexual en el matrimonio, pero también hay otros proyectos: respetar, amar, construir juntos, procrear o no procrear. Construir su relación de pareja en respeto, en exaltar a esa persona. Todos estos son aspectos de no humillar, de no ultrajar, de no maltratar. ¿Está disfrutando de su estado actual o piensa cambiar? Pregúntese, ¿qué quiere Dios que haga usted? ¿Qué quiere Dios con este mensaje que usted haga, que usted practique, que usted tome directrices o que direccione lo que está torcido? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué le está hablando Dios? ¿Con qué lo confronta? Y pregúntese, ¿qué cambios se requieren para realizarlo? ¿Qué cambios requiere hacer usted para empezar a hacer como Dios le manda en su palabra? Padre, oramos dándote gracias que esta mañana con tu palabra podamos todos ser reconvenidos
y obedecerte, Señor. Ayúdanos a tener un matrimonio feliz, reconociendo, Padre, cómo estoy yo en mi relación con mi esposa, cómo está la esposa en relación con su esposo, cómo está el soltero, el viudo, la viuda, la soltera, en su relación de sexualidad con el Señor. Y si lo hacemos o lo que hacemos lo estamos a Él glorificando o denigrando y deshonrándolo. Como iglesia te pido, Padre, que tu palabra sea la que nos transforme y fluya, Señor, y no nuestras ideas, porque de todas maneras, Señor, hay que pagar lo que debemos en el matrimonio. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Nos veremos.